Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo. Cada 5 de noviembre, ya saben, se conmemora ese Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Ese día donde se conmemora la grandísima labor que ejercen cuidadores y cuidadoras, grandísimos profesionales, familiares y profesionales que cuidan de personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, enfermas o que sufren algún tipo de dependencia. Cuidar, en el sentido más amplio de la palabra, es el tema que ocupa esta noche esta mesa de A Fondo. Vamos a sensibilizar, a concienciar y a llamar la atención de esa grandísima profesión, muchas veces silenciada, que, como decía, ejercen millones de personas que día a día cuidan de otros. Así que esta noche, para hablarnos de todo ello, nos acompaña, y tengo el placer de presentarles, vengo bien rodeada, de José Antonio Arjona, de la residencia Conde de Pinofiel aquí en Antequera. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer. Ángela Luque, de DAO, de aquí de Antequera también, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar por aquí. También por aquí, a mi lado derecho, tenemos a Cecilia Mazuela, que hemos tenido en otras ocasiones el placer de hablar contigo. Cecilia, de la asociación AFEDAC, de aquí de Antequera, y ese centro de Alzheimer. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carla. Y gracias. también venimos acompañada de un caso personal que nos va a contar hoy esa primera persona y ese caso más personal, Rosario Fuentes. Muy buenas noches, familiar cuidadora también. Sí. Bueno, como os decía, los cuatro, cuidar, ese verbo con tanto poder, diría yo, y tan importante, lo vamos a poner sobre la mesa. Vamos a tocar un poquito cada contexto y cada ámbito, y si os parece, pues vamos a empezar un poco contextualizando en casa. ¿Qué papel diríais que ocupa el cuidador o cuidadores en cada uno de vuestros ámbitos? Las funciones principales. Empezamos contigo, por ejemplo, vale. José Antonio. Sí. Bueno, en mi caso cuidamos a personas institucionalizadas en un centro residencial para mayores, y el papel nuestro es de dar los cuidados básicos a nivel de higiene, de alimentación, de vestimenta y demás, y también de apoyar tanto a residentes como a familiares emocionalmente, y en todo lo que necesiten. En realidad una atención integral. Estupendo. Bueno, pues no es lo mismo lo que decía yo al comienzo, cuidar pues de personas mayores que personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, desde AFEDAC, Cecilia, vuestra labor como cuidadores, ¿a qué corresponde? Nosotros, nuestra intervención se realiza con los cuidadores desde información y asesoramiento, es decir, igual que nosotros trabajamos con los enfermos, el cuidador es la segunda línea de trabajo. Nosotros llevamos trabajando con los cuidadores pues desde nuestra fundación en 2001. Nosotros hacemos reuniones de cuidadores, los grupos de ayuda mutua, donde es un espacio que le permite a los cuidadores sentirse identificados con otras personas que están viviendo la misma situación que ellos. Entonces, al final, el cuidado es un rol que muchas veces se asume de manera pues muy rápida, ¿no? Y las familias no se encuentran preparadas para asumir por lo que requiere todas esas funciones y esas tareas. Entonces es muy importante asesorar, informar, y esa atención psicológica que nosotros damos en primer plano, porque es fundamental para que esas personas estén bien cuidadas. Claro. Ahora, más tarde hablaremos de eso, ¿no? De esa necesidad de dejarse ayudar y de dejarse en manos de profesionales. Y desde DAO, Ángela, también quiero que nos cuentes un poquito lo que decíamos, ¿no? El papel que ocupa un cuidador o cuidadores desde vuestro centro. Yo soy madre, cuidadora, además de pertenezco a la asociación de DAO, mi hijo es adulto ya. Pues los cuidadores, nosotros lo que intentamos es darle lo mejor de nosotros a un niño que cuando nace nos creemos que va a llegar a su vida independiente, y nos damos cuenta al paso de los años que no va a ser así. Intentamos por todos los medios darle lo mejor de nosotros, y cuando no podemos nos apoyamos en eso mismo, en asociaciones. Para mí EDAO encontrarla fue una bendición, porque nosotros estábamos muy perdidos, porque los hijos se hacen adultos, los problemas ya de adultos no es el problema de un bebé o de un niño adolescente que lo pueden manejar. Mi hijo mide 1,90 m y te encuentras muchísimas veces con muchos problemas que no sabes cómo afrontar, que tienes que pedir ayuda sí o sí. Entonces, claro, para ti es un alivio que haya personas que entiendan como tú a tu hijo, o incluso más porque están con ellos el día a día, y te enseñen a ir por caminos que luego en nuestra vida, por ejemplo, en mi experiencia propia, 2 más 2 no son 4. Totalmente.
Yo a lo mejor hoy algo que me funciona, cuando pasa un rato hago lo mismo y me dice el niño que no, que por ahí no, que me tengo que buscar otra vía y tengo que intentar darle la vuelta y lo que yo pensaba que estaba solucionado se vuelve a estropear y ya está, y ir luchando al día a día intentando eso, que los niños vayan, las personas mayores, en mi caso, que mi hijo tiene ya 27 años, vayan mejorando dentro de mis posibilidades y apoyarme en los mejores. Si yo os pregunto cuáles dirías, porque Ángela ya lo comentaba, los mayores problemas quizás o desafíos a los que se enfrenta un cuidador o cuidadora, tanto profesional como familiar, ¿cuáles diríais que sois en cada uno de vuestros ámbitos? Por nuestra parte, la desinformación, el sentirte muchas veces cuando tenemos un primer diagnóstico, la persona pues tiene una demencia diagnosticada o un deterioro cognitivo, las vías donde empezar esa ruta, ¿no? En atención primaria, qué recursos sociales existen, de si se encuentran muy perdidos. Aparte tienen que gestionar emocionalmente lo que están viviendo, claro, ese proceso de aceptación de la enfermedad, más cuidar y vivir toda esa conducta y esas emociones que tiene el enfermo. Entonces, eso supone al final un conflicto, claro, donde las personas se ven desbordadas. Entonces, en el momento que empieza a asesorarle, a darle pauta, a dirigirlo a qué recursos tiene a nivel social, pues todo eso un poco va cambiando. Claro. La problemática existe, pero el abordaje es totalmente diferente. Claro, encontrarse con, como decíamos, ¿no? Con esas asociaciones que nos guíen. Al final actuáis como de guía para muchas personas, muchas familias que lo necesitan y que se encuentran en un contexto, como decías, ¿no? Con mucha información, pero a la vez desinformados. Exacto, se encuentran perdidos, no saben en qué punto deben realmente buscar esa información y conocer qué recursos tienen a disposición, claro, porque siempre se puede mejorar en recursos, obviamente, pero hay muchos recursos disponibles que desconocen totalmente. Totalmente. Yo bueno, diría, dime. Perdón, yo añadiría, una vez que ya conocen los recursos, que hay una serie de recursos clave que tardan mucho, o sea, que se dilatan mucho en el tiempo hasta que llegan a las personas. Claro. Que, bueno, ahora lo ponemos sobre la mesa también, el tema de recursos. Entonces, a veces el problema es inmediato. En el caso mío me encuentro mucho, por ejemplo, familias que vienen por tema de ictus, o en fin, o determinadas problemáticas, y claro, el problema lo tiene inmediato, pero el recurso llega más tarde. Llega más tarde, aunque el ayuntamiento me consta que tiene también servicios, o sea, tiene una serie de recursos que pueden agilizar a nivel de atención a domicilio y demás, pero sí que, sobre todo, el tema de dependencia a nivel de burocracia también la cosa va un poco lenta. De ejecución de los recursos tarda. Bueno, y escuchábamos a Ángela, que también tiene un caso muy cercano, y también quiero escuchar ahora a Rosario, que yo creo que también hoy va a servir de gran ejemplo en esta mesa, para, como decíamos fuera de cámara, para concienciar, para dar visibilidad. Hoy, Rosario, que nos cuentes también un poco esa relación, cómo llegaste a FEDAC, cómo los conociste, y en este caso cuéntanos un poquito tu experiencia personal. Pues yo vengo derivada de Madrid, porque yo vivía antes en Madrid, llevo aquí 3 años. Y entonces, claro, yo me traje a mi madre con Alzheimer ya, y allí sí tenía su ayuda a domicilio y demás, pero no hice los trámites bien. Y entonces aquí me costó un poco más. Y entonces hubo alguien que me habló de AFEDAC y digo, pues mira, y me puse en contacto con ellos y es lo mejor que hice. Porque es que yo llegué aquí y mi madre, yo claro, mientras que hacía las cosas y demás, mi madre estaba sentada en un sillón. Claro. Y dormida, como muy apagada. Yo decía, tengo que hacer algo, pero claro, tiempo no tenía. Entonces me hablaron del centro de día y digo, pues, para allá que voy. Y es lo mejor que he hecho. Porque es que me han ayudado a mí, han ayudado a mi madre está más espabilada que allí en Madrid. Y eso que allí tenía una cuidadora y demás, porque yo estaba trabajando, pero he cambiado como de la noche al día y para mejor. Y para mejor. Mucho mejor. Bueno, y hablando del rol del cuidador, si os parece, yo creo que hay como algunos factores que se repiten, entre ellos ese agotamiento emocional y físico muchas veces que
que no se comenta, que no se habla, pero que hay que exponerlo hoy también en esta mesa, de ese agotamiento, de ese aislamiento también que sufre el cuidador muchas veces y de esa pérdida de interés, no sé, Ángela, ¿qué me puedes decir? De esa pérdida de interés de cosas que nos gustaban antes y que ya dejamos de hacer, pues eso, ¿no? Por un poco el desgaste que lleva también la parte del cuidado. Sí, es verdad que los cuidadores nos cuidamos poco. O porque no tengamos mucho tiempo, porque no recaemos en que a nosotros nos hace falta, porque seguimos el día a día y no nos damos cuenta de que cuando llega a lo mejor la noche ya estás, que ya salimos menos, o por una parte el aislamiento social y por otra te aíslas tú misma por evitar a lo mejor alguna clase de problema. Yo hablo del mío, por ejemplo, que algunas veces tiene problemas de comportamiento, de conducta, pues mira, no voy a ir a este sitio porque la puede liar y lo voy a pasar mal y lo va a pasar mal él, pues mejor me quedo en casa. Nosotros es verdad que intentamos buscar, pues nosotros tenemos un respiro una vez al mes, que ellos le llaman ocio, para nosotros nos da la vida, porque luego el mío, por ejemplo, es un niño que él, voy al baño y él viene detrás mía, que él no se separa de mí, entonces esa forma de que él disfrute de otra manera, con otras persona que no sea conmigo y al mismo tiempo tú a lo mejor puedes ir, es que ya no estamos hablando de decir es que yo tengo ese fin de semana para irme de viaje, no, para ir al supermercado a comprar tranquila, es que no hace falta más, es que es lo único que nosotros a lo mejor, según como él esté, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ya está, una cosa tan básica como eso, intentar buscar un poquito de tiempo para ti, para recargar las pilas, para poder seguir luchando con ellos mañana. Claro, al final la gran pregunta, ¿no? ¿Quién cuida del cuidador? Yo creo que también hay que poner sobre la mesa hoy algo que hasta hace poco no reconocían y es la necesidad de cuidarse de uno mismo también, súper importante. Claro, es que el cuidador al final se está convirtiendo en un segundo paciente. Exactamente. Es decir, por no poder cuidarse, no tener ese tiempo, sentir muchas veces esos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Cuando inicias todo esto en un centro de intervención que es tan beneficioso para el enfermo o para la persona que necesite ese cuidado, esos sentimientos de culpa, de, bueno, realmente yo puedo, ¿no? Siempre el cuidador, yo puedo con todo, pero es que es una carga de 24 horas. Totalmente. Entonces, hay que empezar a delegar en profesionales cualificados para que esa carga baje, ¿no? Y luego cuando nosotros realmente pasamos nuestros test y evaluamos al cuidador, no tenga un síndrome del cuidador quemado, ¿no? Claro. El burnout. ¿Vale? Y acabe pues teniendo que recurrir a medicación para bajar esos niveles de ansiedad, de estrés, porque al final se genera, como digo, un segundo paciente en oculto. No sé si desde AFEDAC, Cecilia, tratáis también, no solo, como decías, a la persona que necesita ese cuidado, sino al cuidador. También hay jornadas dedicadas o empleadas para el tema de las familias, el entorno. Nosotros trabajamos además, un enfermo normalmente tiene varios cuidadores, incluso llega a tener 3. Claro. Entonces, nuestra intervención todos los años nosotros sacamos proyectos nuevos para trabajar, aunque nosotros demos atención psicológica diaria a los cuidadores de manera personalizada, sacamos proyectos nuevos. El año pasado tuvimos Alzheimer Somos Todos, este año hemos tenido Tejiendo Redes de Cuidado, es decir, todos los años hay proyectos. El año anterior tuvimos el de que justamente dejamos a los cuidadores en casa, se instaló en su televisión un Smart TV para que ellos pudieran recibir atención psicológica y estar en un grupo con otros cuidadores desde la butaca de casa. Es decir, que yo creo que ahí es verdad que no te sientes solo, tienes un apoyo continuo. Un apoyo muy grande, ¿verdad, Rosario? Es que ahí es donde yo me di cuenta de que no estoy sola, de que hay familiares que tienen los mismos problemas que yo, de que puedes darle una pauta a un compañero, compañero de fatigas. De que yo, por ejemplo, mi madre se consolaba mucho con una muñeca de plástico, una muñeca, y lo trataba como... Y le dije a un señor que tenía los mismos problemas, pues mira, intenta esto. Claro, al final es el compartir, vas dando consejos pues mira, a mí me ha funcionado esto, mira, a ver. Claro, al final es buscar también compartir y no repetir patrones, pero sí lo que a mí me funciona y estoy viendo que al de al lado también, pues mira, vamos a apoyarle. Lo comentaba también Ángela, esas unidades de respiro muchas veces tan necesarias. No sé si en tu caso, por ejemplo, Rosario, llevas a cabo, como digo, esa cosita de también cuidarte de ti misma, buscar esos momentos de respiro. Yo llevo haciéndolo un año.
por ellos, porque me dicen, delega, porque yo era mi madre, yo, porque yo lo veo como si fuera una cosa mía, porque ese es mi sentimiento madre. de culpa que comentaba Cecilia Sí. es real. Sí, porque es mi madre, entonces yo la única que puedo delegar es en mi hija. Claro. Y como digo yo, no es suyo, aunque sea su abuela, pero no es su... Entonces me dijo, un poquito. Y en efecto lo llevo haciendo una temporada y me siento mucho mejor. Claro. Este año me he podido ir de vacaciones. También se lo dije a mi hermano, que, a ver, vive en Madrid y demás, pero me he podido ir de vacaciones. He dicho, no, hasta aquí. Entonces he delegado un poquito. Y El poner límites también es Sí. súper importante. sí, y me ha venido fenomenal. Bueno, Yo creo que es algo que muy importante, que seguro que la gente que nos está viendo desde casa se siente muy identificado. Y hablando de personas mayores, José Antonio, yo quería hablar hoy y poner sobre la mesa también ese rechazo muchas veces, o como hablábamos, ¿no? Ese sentimiento de culpa que muchas familias tienen y lo que cuesta muchas veces para las personas mayores ponerse en manos de un cuidador, porque es como Sí, quiero sí. que me cuide mi hija o quiero que me cuide mi... Yo creo alguien de mi familia. personalmente, y ya llevo 15 años en residencia, que la generación esta es la última que va a tener esa presión social. Quiero decir, yo Fíjate, sé que si esto es de importante. mayor soy dependiente, mi hija no me va a cuidar y yo voy a estar en un centro. Yo pienso igual. Ellos mismos, ¿verdad? Pero sí es verdad que la generación anterior a la mía y tienen esa presión emocional por un lado los hijos de que tienen una obligación de cuidar a sus padres y los padres incluso de que sus hijos tienen obligación Claro. de cuidarlos. Porque ¿Creéis que- es lo que hicieron ellos, lo que hicieron sus padres, pero la sociedad ha cambiado muchísimo. O sea, el sistema familiar, el sistema laboral, con la incorporación de la mujer al trabajo, que tanto ha costado, y ha cambiado totalmente. Las familias son más pequeñas, se deslocalizan más, mi hija seguramente trabajarán fuera, seguro, fuera de Antequera. Yo nací en Antequera, trabajan en Antequera, y eso está cambiando muchísimo. Y las familias son más pequeñas, también tenemos menos hijos, en fin. Y todo eso está claro que para nuestra generación ya no será un problema. Pero sí es cierto que existe. Y es verdad que lo que uno escucha más es que tenían que haber dado el paso antes. Cuando hay personas que cuidan en cierta soledad o a gran dependientes, que es normalmente el perfil que nosotros solemos tratar, cuando dan el paso y ven en qué consiste el servicio, cambia la visión totalmente. También nuestra residencia es verdad que es abierta, quiero decir que la familia la integramos en el cuidado de las que quieren, se integra en el cuidado de sus familiares. Yo creo que al final es muy importante, has dado en el clavo, lo que comentabas, ese cambio de mentalidad Sí. en las generaciones. ¿Estáis de acuerdo el resto Yo en pienso lo que está igual, pasando? Yo pienso igual. Yo tengo otro hijo que se llevan 4 años y él siempre me dice, mamá, pero es que mi hermano no quiero que se vaya nunca a ningún sitio. Y digo yo, pero es que yo sí, es que tú tienes ya tu niña, Claro. tienes tu familia. Digo, y tú vas a estar siempre ahí, vas a ser un referente de tu hermano, lo vas a cuidar cuando quieras, te lo vas a traer cuando quieras, pero mi idea es que tu hermano tenga... Los estudiantes se van a estudiar fuera, vamos a verlo de otra manera, no lo estamos abandonando. Claro. Lo que pasa es que cuando ya nosotros no podamos, hay personas muy preparadas que tienen unos sitios estupendos y mi meta es encontrar un centro en condiciones, no en cualquier lado evidentemente, pero encontrar un centro que mi hijo esté bien y que su hermano pueda tener su vida, que siempre esté ahí, pero que él pueda tener su vida con su familia porque es su hermano, pero no es su... Claro. Como decía ella, no es su obligación tener que cuidarlo. Yo pienso así. Y en Edao, por ejemplo, perdona Ángela, el centro que irá en esa residencia de la Vega será una oportunidad, Claro, ¿verdad? Para nosotros esa es que familia llevamos cuidadora. ya 10 años luchando por una plaza concertada de centro de día, que se dice muy pronto. Mi hijo tiene 27 años y nosotros llevamos 10 años luchando por la plaza concertada. Parece, yo siempre digo parece porque hasta que no lo vea entrar por las puertas, parece que estamos muy cerca. Después del centro de día, pues lucharemos por residencia, lucharemos por pisos tutelados, por algo porque ellos suben de edad, pero nosotros también. Claro. Y va a llegar el día en que ya no podamos. Entonces, para nosotros la residencia de La Vega ha sido un respiro de aire, vamos, que no nos lo podíamos ni imaginar.
Bueno, pues lo Estamos muy comentabas, contentos. hay muchas familias, ahora hablamos, os parece, de otro tema importante, el económico. Hay muchas familias que quieren esas ayudas, que necesitan, que quieren poner en manos de profesionales y cuidadores, pero no pueden, no tienen esos recursos. ¿Creéis que hace falta una reorganización, más apoyo por parte de las administraciones y demás? Cecilia. Efectivamente, yo como miembro del Consejo de Personas Mayores a nivel provincial, todas estas, digamos, estas cuestiones se están poniendo sobre la mesa. Es decir, nosotros tanto en la Comisión de Servicios Sociales como en la Comisión de Salud se está trabajando esto, es decir, el tema de la ley de dependencia, las plazas concertadas, todo esto se va a modificar en algún momento porque ya llevamos años trabajando. Es decir, esta comisión es muy importante a la que yo pertenezco porque es la única voz que hay en Antequera y en la comarca para reflejar la problemática que se está encontrando en las familias. Entonces, esto lleva una línea de cambio, es decir, no será una cosa inmediata, pero sí, necesitan al final las familias más recursos y sobre todo recursos especializados en función de la enfermedad y las necesidades. Efectivamente. No podemos meter en la misma bolsa personas mayores que personas con un tipo de demencia, por eso nuestro centro es tan especializado. Es decir, es un centro específico donde acogemos personas que tienen ictus, demencia, deterioro cognitivo, cuando al final hay alguna alteración cerebral. Y claro, ahí el enfermo muchas veces no es el que decide ir al centro. ¿Por qué? Porque realmente sus facultades no se lo permiten. Entonces requiere justamente más reorganización, más integración y valorar lo que necesita ese enfermo. Desde neurología ya se recomienda la estimulación cognitiva y entonces realmente a día de hoy la estimulación cognitiva a nivel público no se puede dar. Claro. Se están dando en centros que son privados realmente, entonces, pero todo esto se está trasladando a la administración pública. Vamos, yo me estoy encargando Aquí entra en de juego ello, también las de ello. asociaciones como vosotros, AFEDAC, EDAU, la residencia. ¿En qué problemáticas también os encontráis en EDAU, por ejemplo, respecto a esto, el tema económico? Es que yo soy de la opinión que en vez de dar el dinero, lo que deberían era de cubrir, lo que está comentando ella, cubrir los servicios. Cada Claro. persona necesita unas ayudas diferentes. Entonces, a ti te dan un dinero, pero a ti a lo mejor no te están cubriendo todo lo que tu hijo necesita, porque ya cuando cumple, yo hablo de mi caso, cuando cumple los 21 años, ya es todo privado, porque ya sale fuera de lo público, ya es todo privado. Entonces un centro vale muchísimo dinero, unas terapias de logopeda o de psicólogo vale muchísimo dinero, un respiro familiar vale muchísimo dinero, el transporte, el comedor. Yo soy de Cuevas de San Marcos, que vivo a media hora de Antequera, mi hijo se tiene que trasladar todos los días, entonces claro, para mí sería mejor, y yo creo incluso que si lo hicieran así las administraciones, que cada persona que necesita X, mi hijo que necesita 5, bueno, pues a este niño le vamos a dar 5, y el otro necesita 3, pues 3, porque le vaya a dar 5 también si 2 le sobran. Pero que no te den a ti el Algo más dinero económico, personalizado. claro, que no te den a ti el dinero, que le cubran sus servicios. Y ya está, y no habría tampoco tanto personas que a lo mejor no utilizan el dinero como lo tienen que utilizar, pero sí se lo dan porque lo tienen diagnosticado como una ley de dependencia o cualquier historia de estas, pero que yo pueda demostrar que yo ese dinero me lo gasto en lo que sí es necesario y ya está, y lo que no, pues para otra persona que hay muchísima gente que está esperando y no le llegan las ayudas. Claro. Y en nuestro caso el tema económico es muy importante, porque hay muchísimas familias que quieren traer a sus familiares, pero no pueden pagar la plaza. Claro. Y en Antequera ahora mismo hay 27 plazas para mayores concertadas, que son las nuestras, para una población que andará sobre 40... Sí, unos 41.000. En Cuevas, por ejemplo, pues es un caso totalmente diferente. Tiene residencias grandes, de mayores, y muchas plazas concertadas. Pero mover a una persona de Antequera a Cuevas es desvincularla de su familia. Entonces el criterio poblacional debería de una pesar, asignatura pendiente, ¿no? y en la que esos estamos recursos trabajando. se distribuyeran con eficiencia, digamos. Claro. ¿no? Ahora mismo, desde que inicia el procedimiento de dependencia hasta que te dan plaza concertada en Antequera, si pides solo Antequera, pues estamos hablando alrededor de unos 3 años. 3 años en un mayor es un mundo.
cuando se lo dice a la familia, pues... Imagínate. O tener recursos económicos o... Claro, y optar por algo un privado. dineral también, porque hombre, las pensiones de ellos No son llegan. pequeñas. Claro. Bueno, al final es, como decíamos, una problemática que existe, que es real y que pasa en muchas familias. Hoy nos comentabais también y nos poníais sobre la mesa esta tarjeta Cuidado. Cuéntanos, Cecilia, en qué consiste, que las traes por aquí físicamente, Sí, enséñala a la cámara también. Sí, la tarjeta Más Cuidado entra dentro del plan de mejora la atención a personas cuidadoras. Esto no es exclusivo de personas mayores, también para personas que tienen discapacidad, ¿vale? Esta tarjeta nosotros llevamos muchísimos años solicitándosela a la familia, hay que cumplir una serie de criterios, ¿vale? Aquí tenemos una solicitud, ¿vale? Y esta tarjeta, pues bueno, tiene una serie de beneficios para las personas que la tienen. Esta tarjeta va a nombre de la persona cuidadora, en este caso no iría a nombre del enfermo. Entonces, por ejemplo, si hay varios hijos, pues tienen que definir la persona que realmente va a hacer uso de esta tarjeta. Esta tarjeta es totalmente gratuita porque es un recurso de la Junta de Andalucía y con ella, por ejemplo, si el enfermo o la persona entra en la vía de urgencia, realmente tiene un mayor acceso a los recursos dentro, ¿no? Al acompañamiento, entendiendo que esta persona pues no se puede dejar sola. A la hora de agilizar un poco la cita en la sala de espera, pues también no te dejan tanto tiempo esperando. En fin, que realmente te puede ayudar lo que es en el sistema sanitario. Tiene unos pluses, ¿no? Efectivamente, para ello tienes que tener un diagnóstico identificado, tanto si es de discapacidad como de demencia o deterioro, y cumplir una serie de requisitos y unos baremos que se le pasa a la persona cuidadora. Y realmente está al cuidado de esa persona, ¿vale? Esto nosotros lo enviamos a la enfermera de enlace del centro de salud, o lo pueden allí rellenar y la tarjeta en un par de semanas ya la tiene. Y en cualquier momento que desafortunadamente tengan que hacer un ingreso en el hospital o algún tema de urgencia, pues pueden hacer uso de ella, ¿vale? Entonces Pues animo, como es superinteresante. gratuita, a las personas que ya tienen un nivel de deterioro a solicitarla. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Nos quedamos sin tiempo. No sé si quiere añadir alguno de vosotros algún mensaje por este día, esta semana que conmemoramos este día tan especial. Yo tenía por aquí apuntado que en España hay 500.000 personas que son cuidadoras, incluso no profesionales. O sea, ¿qué le diríais a todas esas personas que ejercen esa grandísima labor? ¿Alguien que quiera cerrar hoy el programa? Rosario, yo creo que hoy Pues eres una buena candidata. que se dejen ayudar. Que se dejen ayudar y sean conscientes de que si ellos no se cuidan, no pueden cuidar. Entonces ellos se tienen que mantener sanos mentalmente y tirar para adelante porque no les queda otra, como aquel que dice. Pero aquí tenemos ayudas y que las pidan. Estupendo. Pues yo creo que con este mensaje, para ayudar hay que dejarse ayudar también, hay que cuidarse de uno mismo. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarme Gracias a en vosotros. este espacio y por vuestra grandísima labor en cada uno de vuestros ámbitos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a los que estáis en casa, desearles un buen fin de semana. Ya saben que nosotros volvemos el próximo jueves en este espacio de A Fondo con más actualidad de aquí de Antequera. Muchísimas gracias.